Hola amigos de Ultimate y Disco Volador. El día de hoy les traemos una recopilación de lo que son las modalidades del disco volador, ejemplificando algunas de ellas. Para iniciar tenemos el Ultimate, que si no saben cómo se juega, aquí les vamos a dejar el link para que vean el video de cómo se juega el Ultimate. En esta siguiente disciplina del disco volador, que se denomina doble disco, tenemos una particularidad, es que se juega por parejas. En este caso tenemos una pareja de blanco, tenemos una pareja de color oscuro. La particularidad de este juego es, como lo dice su nombre, es tener doble disco. Eso permite que el equipo contrario gane punto. Tenemos una zona de 17 metros en el centro, en la cual lo ideal es que el disco no caiga, sino que sea solo un lugar de vuelo del disco. Y tenemos dos zonas de gol, cada una de 13 metros, siendo un cuadrado. Recordemos que otra forma de realizar el punto no solo es que tengan los dos discos la misma pareja, sino que también o se le caiga el disco dentro de su zona o lo lance fuera de las delimitaciones de la cancha. También recordemos que esta es una de las disciplinas que tiene mundial y por ende pues tiene bastante competencia. La siguiente disciplina del disco volador se llama Overall. Dentro de esta tenemos competencia que reúne varias disciplinas del disco volador. Está el Sail, Couch, Fly, tenemos el Accuracy, tenemos Disc Golf, tenemos doble disco, también tenemos distancia y tenemos también Freestyle. ¡Ey, falta! Falta es ir a Fútbol Pasión, donde están los mejores torneos y las mejores canchas. Sigamos con el video. En esta competencia lo que se quiere generar es que se participe de forma individual o por parejas y compitan en todas las competencias que hay. El jugador o la pareja que tenga más puntos durante todo el recorrido será el ganador. Si de pronto de alguna de las disciplinas que no tienen mundial, en este caso el ganador de esa disciplina dentro del overall será el campeón mundial. Esta modalidad del disco volador, que se denomina Disc Golf, claramente es muy similar al golf, pero quiero que tengamos en cuenta algunas cositas. Claramente no se juega con este disco, sino utilizamos un disco especializado para ello. Utilizamos campos muy grandes, como se utiliza en el golf propiamente, y al igual que el golf, se juega por hoyos. La idea es ir avanzando hoyo por hoyo y tener la menor cantidad de lanzamientos para ir ganando y llegando hasta el último hoyo. En la siguiente disciplina del disco volador tenemos el freestyle, en el cual se compite teniendo en cuenta unos aspectos como lo son la parte artística, el performance creativo como tal del atleta y tener en cuenta que se va a interactuar con un disco. Recalquemos que no es el disco común que utilizamos en el Ultimate como tal, sino es una variante como tal del mismo. Para estas competencias vamos a utilizar jueces que van a calificar las destrezas y el desempeño de cada atleta, teniendo en cuenta los siguientes criterios. La dificultad como tal de la rutina, la parte artística de la rutina y la ejecución de la rutina. Cabe resaltar que esto se puede
presentar de forma individual o podemos tener parejas que se están presentando para competir al mismo tiempo. Se tienen en cuenta también dentro de las rutinas lo que es la música, el vestuario que se está utilizando y pues lo que se quiera evocar con esta rutina. ¡Ey, ey, ey! ¡Travel! Recuerden que en nuestro Instagram tenemos varios productos a la venta. Sigan con el video. La siguiente disciplina del disco volador se denomina discatlón. En esta competencia, que es de forma individual, vamos a tener un recorrido el cual debemos completar en el menor tiempo posible. Dentro del recorrido vamos a tener varias pruebas, las cuales va a tener que ir superando el jugador o el atleta dependiendo de lo que se tenga que hacer. También es importante recalcar que no se va a llevar solo un disco, sino se tiene un disco de referencia donde lanzó por última vez y uno que va a lanzar para la siguiente prueba o para acercarse a completar la prueba que necesite. Ganará el atleta que primero llegue claramente en el menor tiempo posible contra sus adversarios. ¡Vamos! En esta disciplina del disco volador que se llama GOT tenemos equipos de 5 personas. El objetivo es no permitir que el equipo contrario al lanzar pase o traspase una línea divisoria con el disco. Para esto los 5 jugadores van a estar parados en una línea impidiendo que pase al otro lado. Esto lo van a permitir como bloqueos, pero sí que caiga al piso. Si cae al piso y lo acabé de bloquear, no voy a tener punto. Igualmente, si lanzo muy arriba no va a ser válido, o si lanzo fuera de las delimitaciones de la cancha. Es importante recordar que este deporte no se juega con estos discos que normalmente utilizamos para el Ultimate Frisbee. Se juega con discos de 100 gramos y que son más similares a los de disc golf, por ejemplo. También es importante recalcar que en este deporte y en este ejemplo realmente estamos utilizando 2 personas, pero se juega con 5 todo el tiempo.